Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan el día de hoy, domingo 12 de julio del 2020. Y esta mañana vamos a tomar nuevamente el tema de la venida del Señor Jesucristo y vamos a analizar un capítulo especial que muchas veces no es bien comprendido. Vamos a analizar Mateo capítulo 24. En relación a la venida del Señor, hay muchas preguntas que se hacen actualmente sobre lo que está atravesando el mundo entero, esta enorme crisis de enfermedad, y les invito entonces a ir abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 24, y vamos a orar al Señor un momentito. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos todo lo que nos hace falta para nuestras vidas. Te pedimos que esta mañana ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, entendiendo lo que es el cuadro de la segunda venida de Cristo, todo lo que ha de acontecer. Ayúdanos a comprender este capítulo del libro de Mateo, para no estar confundidos en cuanto al tiempo de tu venida y los acontecimientos que vendrán. Enséñanos, Señor, porque es alimento indispensable para nosotros, tu palabra. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces en Mateo capítulo 24. Este es un capítulo que muchas veces ha sido entendido equivocadamente. Y vamos a analizarlo esta mañana para comprender la relación entre Mateo 24 y el tiempo de la venida, de la segunda venida del Señor Jesús. Bueno, muchos hacen la pregunta en estos días, ya estamos en el tiempo de la venida del Señor, fíjense lo que está aconteciendo, es algo terrible en el mundo entero que nadie lo imaginaba. El año pasado, a finales del año pasado, nadie ni se podía imaginar lo que vendría en el mundo entero, esta pandemia. Y bueno, es cierto lo que está sucediendo así. Entonces muchos dicen, ya estamos en la tribulación, ya se está cumpliendo la tribulación de la que la Biblia nos habla. Y eso es lo que quisiéramos aclarar. Las señales de la venida del Señor serán efectivamente, una de esas señales será las enfermedades. Estamos en Mateo capítulo 24 y en el versículo 7 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Esta palabra pestilencia se refiere a estas, lo que le llamamos pandemia el día de hoy. En los tiempos antiguos también se llamaban la peste, las pestes o las pestilencias, así como dice aquí, una enfermedad de alcance global, eso era llamado la peste. Pero tenemos que decir algo, queridos hermanos, queridos oyentes, no es ni la primera vez que ha acontecido una epidemia de gran alcance. Han habido muchas veces enfermedades así muy terribles, muy contagiosas. Por ejemplo, si mencionamos la gran peste de los años de 1400, una peste que invadió gran parte del mundo, todo lo que es el continente europeo. Y lo que sucedió en aquellos tiempos de 1400 no podemos imaginar el alcance tan grande, porque se calcula que murió la tercera parte de la población de toda Europa. ¿Cuánto sería la población de Europa en ese tiempo, en el siglo XV, o sea, 1400? Supongamos que la población de Europa haya sido, por decir, 900 millones de habitantes. Si fue así, entonces los que murieron con la gran peste de 1400 y pico fue un número de 300 millones de personas. Y imaginemos eso, es difícil imaginar una mortandad tan grande.
300 millones de muertos en esa época. Es decir, lo que atravesamos hoy día no es nada comparado con lo que ya ha sucedido muchas veces a través de la historia. Entonces la pregunta lógica, ¿por qué entonces la Biblia dice que antes que venga el Señor nuevamente habrán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y guerras también? Entonces, ¿por qué lo menciona así? ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque estas señales juntas que están aquí en Mateo, grandes guerras, epidemias, hambres y terremotos, las 4 señales juntas serán terribles comparado con lo que ya ha sucedido, serán terribles. Y lo que atravesamos hoy en día, la pandemia del COVID-19, no es nada, es una cosa pequeña comparado con lo que realmente vendrá en los días de la tribulación. Pero vamos entonces a la lectura de Mateo capítulo 24. Vamos a leer directamente en nuestras Biblias, analizando parte por parte este capítulo. Dice así: Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hasta ahí hemos avanzado con la pregunta de los discípulos. Ahora, un detalle que nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, es algo que, como decía, muchas veces ha sido totalmente mal entendido, Mateo capítulo 24. ¿Y por qué razón? Porque los que lo estudian no tienen en cuenta el contexto judío de este capítulo. El principio del contexto es algo que hoy día vamos a mencionar, y con este ejemplo vamos a ver cuán necesario es tomar en cuenta el contexto antes de analizar cualquier pasaje bíblico. El contexto significa el tema del cual estamos hablando, simplemente, ¿no? Se podría decir tema, reemplazarlo con contexto. Son la misma cosa, la palabra tema y la palabra contexto. Por ejemplo, si nos ponemos a conversar sobre el comunismo, entonces estamos hablando del comunismo. Nuestro tema de conversación, nuestro contexto en este momento es ¿cuál? El comunismo en el mundo. Pero de ahí se nos ocurre tomar otro tema de conversación, y entonces hablamos de la carrera espacial, del hombre yendo a la luna y tratando de ir a otros planetas, etcétera. Ahora hemos cambiado, nuestro contexto ya no es el comunismo, hemos cambiado y estamos hablando de la carrera espacial entre varios países que quieren llegar al espacio. Hemos cambiado de tema y podemos incluso pasar a un tercer tema. Podemos hablar, por decir, de la educación en nuestro país, el tema de la educación y cómo ahora todo es las clases virtuales. Miren, 3 temas completamente diferentes. Hemos corrido de un primer tema del comunismo, hemos pasado a un segundo tema, a un segundo contexto. Nuestro segundo contexto ha sido la carrera espacial, y nuestro tercer contexto ha sido, nuestra tercera conversación ha sido sobre la educación en el Perú. Hemos saltado de un contexto a otro, y eso es el principio más importante para estudiar cualquier pasaje de la Biblia, el principio del contexto, cuál es el tema que se está estudiando. Entonces, estamos en Mateo 24, pero para estudiar Mateo capítulo 24 necesitamos entender el contexto de todo el libro de Mateo. Y este contexto, si comenzamos a investigar, nos vamos a dar cuenta que el libro de Mateo tiene un solo tema que recorre el libro. El tema de Mateo es
Jesús, el rey de los judíos, el rey de Israel. Ese es el tema del libro de Mateo. Ahí está. Esa es la primera clave indispensable para entender lo que estamos estudiando, cualquier pasaje del libro de Mateo. El tema de Mateo, el contexto de Mateo, ¿cuál es? Jesús como rey de Israel. Jesús, el rey de los judíos. El tema, fíjese, el tema del Evangelio de Mateo no es la iglesia. Si bien es cierto que la iglesia se puede encontrar indirectamente nada más en Mateo, va a estar presente la iglesia, pero el tema del libro no tiene nada que ver todavía con la iglesia. Jesús está, en el tiempo del Evangelio de Mateo, Jesús estuvo ofreciendo el reino a la nación de Israel. Estaba ofreciendo su reino como Mesías que había venido de parte de Dios, y la nación de Israel debió haberlo aceptado y él se hubiera sentado inmediatamente en el trono de Israel para reinar sobre Israel. Así que lo primero entonces para entenderlo es el contexto, y lamentablemente muchos al estudiar Mateo capítulo 24 han querido introducir dentro de este capítulo a la iglesia, a los creyentes del tiempo de la iglesia, lo cual es un error completamente fuera de lugar. La iglesia no está ni mencionada en este capítulo de Mateo 24. Nada, usted puede buscar todo el capítulo de Mateo 24, no hay ninguna mención a la iglesia del Señor. Así que antes de entrar al capítulo entenderemos eso. ¿Y por qué no está mencionada la iglesia entonces en Mateo 24? Porque al llegar a este capítulo la iglesia ya ha sido tomada del mundo, la iglesia ya ha sido quitada del mundo. Entonces vamos a mencionar un poquito sobre la secuencia de los eventos de la venida del Señor Jesús. Lo primero que ha de suceder en este mundo es la preparación para la venida del anticristo, y eso ya está sucediendo delante de nuestros propios ojos. El campo mundial está siendo preparado velozmente, a gran velocidad está preparándose el campo mundial para la venida del anticristo. Y una de las cosas que nos demuestran ese avance de la maldad en el mundo es, entre otros ejemplos, es la destrucción del principio de autoridad en el mundo entero. Y usted puede darse cuenta, hermano, por ejemplo, la proclamación en muchos países de que ahora se pueden casar legalmente 2 hombres o también 2 mujeres. Eso nunca ha sucedido en la historia del mundo. Pues nosotros podemos estudiar la historia universal y nunca, hasta el día de hoy, ha sucedido que las naciones, los países, consideren algo legal, algo bueno, algo reconocible legalmente, que 2 homosexuales contraigan matrimonio o 2 lesbianas contraigan matrimonio. Eso nunca ha sucedido en la historia. Ahora usted dirá, ha habido siempre homosexualismo. Es cierto, completamente cierto. Siempre ha existido homosexualismo, sí. Pero nunca el mundo ni los países se atrevieron a decir que eso es algo bueno, algo tan bueno que puede legalizarse dentro de las leyes de un país, considerar algo bueno y algo legal el matrimonio de 2 hombres, 2 mujeres. Eso es lo que nunca hubo. La destrucción del principio de autoridad, porque el que determina acerca de la situación del hombre y la mujer, el que tiene la palabra final sobre eso es, por supuesto, el creador del hombre, el creador de la mujer, es Dios. Y Dios ha dicho que es abominación que se unan 2 hombres o 2 mujeres sexualmente. Es abominable delante de los ojos de Dios. Pero entonces el espíritu del anticristo
que es justamente la rebeldía contra Dios. El espíritu del anticristo ya ha avanzado tanto en nuestros días que ya se ha logrado en muchos países legalizar, como digo, el matrimonio homosexual. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la destrucción del principio de autoridad en el hogar y en la educación, en ambos niveles. Está prohibido actualmente, terminantemente prohibido, que le llame la atención un maestro a sus alumnos, a sus niños. No le puede prácticamente llamar la atención por ningún lado. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que rogarle al niñito, por favor, pórtate bien. Prácticamente tiene que suplicarle al niño que se porte bien. Y si el niño se sigue portando mal, pues no logra hacer nada corrigiéndole, porque la ley impide totalmente al maestro ejercer su autoridad para corregir al alumno. Lo mismo sucede en los hogares. También, ¿sabe usted que cualquier niño aquí ya en nuestra patria también puede ir y quejarse? Mi papá me llamó la atención, me ha hecho violencia psicológica. Si el niño se entera, se va a dar cuenta que puede denunciar a su papá y a su mamá por violencia psicológica, ni siquiera por haberle corregido como debe ser, sino me ha hecho violencia psicológica, y el padre, la madre son llevados a cargar el peso de la ley por hacer violencia psicológica. Imagínense qué será si el padre agarra su correa de cuero, como yo también he hecho con mis hijos, tal como la Biblia lo dice. A veces he tenido que corregirles, sacar mi correa y castigarles físicamente, no violentamente, pero sí con el castigo bíblico. Y eso ya está prohibido en muchos lugares del mundo, aquí también. Es decir, el principio de autoridad ha sido destruido, ya ha sido destruido. Pero nosotros como creyentes aún no nos damos cuenta de lo que está pasando a vista de nuestros ojos en nuestros propios días. Ya se ha destruido el principio de autoridad. Y eso es lo que el anticristo hará en el mundo entero. El anticristo proclamará que vamos a rebelarnos en contra de la autoridad de Dios. Encabezará el anticristo una rebelión mundial en contra de Dios mismo. Esa será su bandera, levantándose en contra de Dios mismo. Y aparte de eso, no solamente rebelándose contra Dios, sino proclamándose él mismo un hombre, porque el anticristo será un hombre, apoyado por Satanás, será como el hijo de Satanás, pero será un hombre. Y este hombre encabezará al mundo a rebelarse contra Dios, y al mismo tiempo se hará adorar, llegará al colmo de ponerse en el templo de Dios en Jerusalén, meterse allí donde solamente puede entrar Dios mismo, en el lugar santísimo del templo. Él se meterá allí y proclamará que el mundo debe adorarle a él. Entonces, esa historia es algo que ya la Biblia la tiene anunciada mucho tiempo atrás, y sabemos que está aconteciendo en nuestros días. Y como decía, lo primero que está sucediendo es la preparación del terreno mundial para la entrada del anticristo. Estamos ya en esos días. Si bien es cierto, el anticristo todavía no se ha manifestado, no sabemos quién es. Pero es que antes que ya el anticristo aparezca, tiene que acontecer algo llamado el arrebatamiento de la iglesia, o también el rapto de la iglesia. Usted y yo, querido hermano, querida hermana, si usted es un creyente en Cristo, usted y yo, y cada creyente, millones y millones de los que son hijos de Dios, los creyentes en Cristo, en el mundo, seremos llevados en el día del arrebatamiento de la iglesia, algo que también está muy claramente anunciado en la Biblia. Y dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nuevamente, cuando estamos en Mateo capítulo 24,
como decimos, todo lo que está en el libro de Mateo es dirigido a Israel, porque el tema, el contexto de Mateo es el rey de Israel, Jesús. Y aquí no encontramos en Mateo 24 nada acerca de la iglesia. Todo está relacionado a la nación de Israel. Y entonces, al entender eso, recién vamos a entender correctamente lo que está en Mateo 24. La iglesia del Señor, llegado el momento del rapto de la iglesia será tomada del mundo. En un instante, dice la Biblia, con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios ha de sonar la trompeta, y en un instante los que murieron en Cristo resucitarán instantáneamente con un cuerpo resucitado, con un cuerpo inmortal. Y los creyentes que estén vivos en ese momento, su cuerpo también será transformado, ya sin pasar por la muerte, porque al estar vivos ya no pasarán por la muerte, sino que instantáneamente recibiremos un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Y ambos grupos, el de los creyentes resucitados y el de los creyentes vivos, ambos juntos iremos en un instante con el Señor, seremos sacados de este mundo y llevados con el Señor Jesús. Y ahora el mundo entero le dará cualquier explicación menos la verdadera a lo que ha sucedido. El mundo entero dirá, ya ve, durante años, durante décadas, muchos años hemos dicho que hay ovnis, hay platillos voladores que vienen de otros lugares, son los extraterrestres. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que los extraterrestres se han llevado una gran parte de la humanidad, han desaparecido una gran parte de los hombres. Y claro, cualquier explicación como esa le darán menos la que está escrita en la Biblia, que usted y yo ya lo sabemos, hermano, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia del Señor. Muy bien, así que eso va a suceder. Repasando, lo primero que está pasando es la preparación del terreno mundial para la llegada del anticristo. Y eso ya se está llevando a cabo en estos momentos, la preparación del campo mundial para el anticristo. En segundo lugar, el arrebatamiento de la iglesia, algo que esperamos en cualquier momento va a suceder, puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 5 años, no sabemos el momento exacto. Lo único que sabemos es que será sumamente pronto, en cualquier momento va a ser llevada la iglesia del Señor. Muy bien, y una vez que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, ahora sí podemos entonces entrar al capítulo 24 de Mateo. Porque después que la iglesia del Señor sea quitada de este mundo, comenzará a correr el tiempo de la tribulación. Un periodo de 7 años, muy mencionado dentro de la Biblia. 7 años de tribulación. Y se podría decir la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, le llaman algunos la tribulación, y la segunda parte, o sea, los siguientes 3 años y medio, muchos también le llaman la gran tribulación, porque la segunda parte será mucho más terrible todavía que la primera parte. 7 años del gobierno mundial del anticristo, y al mismo tiempo, enfrentándose el anticristo directamente contra Dios, llevando al mundo entero a enfrentarse contra Dios. Entonces, Dios enviará castigo sobre castigo sobre castigo contra el mundo, que habrá llegado al colmo de su terrible maldad en esa época. Algo que mis ojos no quisieran ver, queridos hermanos. No lo vamos a ver. Todos los creyentes ya no estaremos en este mundo, claro. Pero qué terrible será para los que se queden en el mundo mirar con sus ojos este tiempo de terrible maldad, de los 7 años de tribulación y también de terrible castigo divino sobre este mundo.
Entonces vamos a ir otra vez al versículo 3, estamos en Mateo 24 y en el versículo 3 dice lo siguiente: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahora la respuesta del Señor Jesús es muy importante analizar la primera respuesta que el Señor Jesús les da. En el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, la primera señal, la señal más importante del tiempo final de la venida de Cristo, no son las epidemias como la que estamos atravesando hoy día. Tampoco son el hambre, los terremotos, las guerras. La señal más grande de la inminencia de su venida es el engaño en cuanto a la Biblia. El engaño en cuanto a la Biblia. Hay un principio bíblico, el principio de la primera mención. Cada vez que Dios menciona algo en una lista de varias cosas, lo primero que Dios menciona es sumamente importante, y Dios lo pone en primer lugar porque es sumamente importante. Fíjese, aplique usted, hermano, sabiduría para entender la Biblia. Por ejemplo, tenemos la lista de las 3 personas de la Trinidad. Siempre la Biblia lo pone en este orden: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca dice el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, no en ese orden. Siempre la mención bíblica es primero el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted la importancia que tiene la primera mención? En cuanto también, por ejemplo, a mencionar los padres de un niño, también igualmente siempre va primero el padre y la madre. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Y no comienza con la mamá, comienza con el papá. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces siempre cuando encontramos una lista de varias cosas mencionadas en la Biblia, hay que tener en cuenta cuál de estas cosas menciona Dios en el primer lugar. Otro ejemplo es el de Primera de Corintios, capítulo 13. No les pido buscarlo, pero escuchen nomás. Primera de Corintios 13, cuando habla de las cualidades del amor verdadero. Y la primera cualidad del amor verdadero, ¿sabe cuál es? El amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor sufre. Se sufre por causa del amor de Dios. Por causa del amor de Dios tenemos que sufrir. Amando a Dios tenemos que sufrir. Esa es la primera cualidad que Dios menciona acerca del amor. No dice el amor es hermoso, el amor es sublime, el amor siempre dura, no termina. Lo primero que menciona Dios acerca del amor, el amor es sufrido. Ahí está, la cualidad más importante del amor de Dios. Dios tuvo que sufrir, Dios tuvo que hacerse hombre, sufrir, morir por amor a nosotros. Por eso dice la Biblia, el amor es sufrido. Y lo pone en primer lugar antes de otras cualidades. Claro, menciona otras cualidades del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace lo malo, etcétera. Pero fíjese la importancia de la primera cualidad mencionada. Y con ese principio de la primera mención, cuando estamos en la respuesta de Jesús, los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas y cuál va a ser la señal de tu venida? Jesús contesta algo que muchos, como digo, nunca han puesto atención a esto. La señal más importante no es los terremotos, ni las epidemias, ni las guerras. La señal más importante es la multiplicación de las falsas doctrinas.
Y como digo, la primera respuesta de Jesús, versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Han surgido por el mundo entero falsificaciones de la palabra de Dios por todos lados, y van a seguir surgiendo muchas otras falsificaciones. Ahora, esta falsificación en cuanto a lo que es divino, incluso no es solamente en el campo bíblico, o sea, en el campo de las iglesias, ¿no? También es en el campo secular, diremos así, en la sociedad entera. Si uno examina lo que es la generación actual, la generación joven del día de hoy, la generación que ha nacido alrededor del año 2000, estamos en el 2020, bueno, los que han nacido en el 2000 o cerca del año 2000 tienen alrededor de 20 años el día de hoy. Esta generación joven, si hiciéramos una encuesta de todos ellos aquí en el Perú y más todavía en países desarrollados, si hacemos una encuesta de todos ellos, le vamos a preguntar acerca de Dios. Y la gran mayoría, tal vez el 90% de ellos va a decir que no creen en Dios. Y van a decir, no, la evolución es la que trajo las cosas en el mundo, la evolución, por causa de la evolución existen todas las cosas, su negación de Dios. Y ahí está, el engaño satánico plasmado en el mundo entero, tanto en el campo bíblico, o sea, en el campo de la enseñanza bíblica, la maldad se ha multiplicado enormemente, como nunca antes. La multiplicación de las falsas doctrinas. Y aparte de eso, ya si nos vamos al campo secular, como digo, la negación de Dios. La negación de Dios es el engaño más grande de nuestro tiempo. Y la diseminación de una gran mentira, la mentira de la evolución, de que el mundo se creó solo, de que todo lo que hay en el mundo se hizo solito, nadie lo hizo. La evolución, el engaño gigantesco de esta supuesta teoría de la evolución. Y por eso cuando los discípulos nos preguntan, Señor, ¿cuál va a ser la señal? Ellos no le dicen qué señales, sino qué señal. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Una sola. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso necesita usted, hermano, entender en este momento, que nadie le engañe. Agárrese la Biblia. ¿Sabe qué le quisiera decir? Lo mismo que le dije el domingo pasado. No pierda su tiempo en tonterías del Internet. Estudie su Biblia. Lea su Biblia. La Biblia le va a alimentar tremendamente como usted no se imagina. Simplemente lea su Biblia. Agárrese de Dios. Agárrese de su palabra. No se llene la cabeza y el corazón de muchas cosas falsas que circulan por todos lados, especialmente circulan por Internet, muchas falsedades acerca de la Biblia. Y claro, debemos de tener una lista de predicadores que realmente enseñen la verdad. Eso sí también hay, por supuesto, también hay hermanos que predican exactamente la Biblia, eso sí. Pero la mayor parte de los hermanos a veces escuchan lo que no saben que deben escuchar, cualquier cosa falsa le ponen atención. Y por eso decimos, no pierda su tiempo en eso, hermano. Vaya a la palabra de Dios, léala, examínela, escudriñela directamente en la Biblia. No deje que nadie le engañe. Usted lea directamente la palabra de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Ahora le recomiendo otra cosa más. Cuando usted tenga una pregunta acerca de la Biblia, apunte su pregunta y hágame llegar su pregunta y la vamos a contestar. Vamos a contestar su pregunta aquí. Yo le prometo eso, hermano, a todos los que me están escuchando en este momento.
deje de perder su tiempo en otras cosas, abra su Biblia y comience a leerla. Y cuando usted encuentre algo que no lo entiende, apunte la pregunta, mándeme un mensaje por WhatsApp o por lo que sea, y yo le voy a contestar la pregunta, se lo prometo. Y posiblemente le voy a contestar el día domingo. No voy a decir quién hizo la pregunta, por supuesto, ¿no? Las preguntas son anónimas, no se preocupe. Pero yo le voy a contestar la pregunta, muy posiblemente aquí mismo el día domingo voy a dar unos minutos para una sección preguntas. Así que eso le prometo, hermano. Escudriñe la palabra de Dios. Para eso es la Biblia, para alimentarle a usted. Todos los días, abra su Biblia, léala, investíguela, escudriñela, aliméntese de ella, de la palabra misma de Dios. No pregunte a terceras personas, vaya directamente al dueño de todo, es decir, vaya directo a Dios, porque cuando usted lee la Biblia, se está presentando en la presencia misma de Dios, sin intermediarios. Usted está hablando con Dios directamente cuando usted lee la Biblia. Haga eso, querido hermano. Muy bien, entonces, como decimos, la primera señal, la más importante señal es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La segunda señal son las guerras, en el versículo 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La segunda señal son las guerras y los rumores de guerras. Usted sabe, ¿no?, que hay una carrera armamentista en el mundo entero. Las armas nucleares son capaces de destruir naciones enteras. Si se desata la guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia, suficiente que se desate la guerra, ambos se van a destruir mutuamente. Rusia va a destruir a Estados Unidos y Estados Unidos van a destruir a Rusia. Y los que van a quedar vivos son pocos, todo el país casi. Una bomba nuclear puede destruir una ciudad como Lima, por ejemplo. Bueno, Lima tiene, creo que ya cerca de 10 millones de habitantes. Para que sea destruida la ciudad entera de Lima, lanzan una bomba de hidrógeno, bueno, tal vez no una sola, pero unas 5 o 6 bombas nucleares, bombas de hidrógeno en la ciudad de Lima, y la ciudad entera se destruye. Casi 10 millones de personas se destruyen con 2 o 3 bombas de hidrógeno, o 4 o 5, suficiente. Una ciudad entera de millones de personas se destruye con esa clase de bombas. Y eso va a pasar si es que las naciones llegan a la guerra. Entonces, la segunda señal, guerras y rumores de guerras, que ya estamos en ese tiempo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La tercera señal son las epidemias, que aquí en el castellano antiguo dice pestilencias, y serán pestilencias también. Esta es la tercera señal. Ya estamos en este momento atravesando una de ellas, pero hay una cosa, esta enfermedad del coronavirus no es nada comparado con lo que ha de venir en el tiempo de la tribulación. La cuarta señal, hambres por el mundo entero. La gente morirá de hambre en países enteros, y eso no lo estamos viendo mucho todavía, aquello del hambre. Y terremotos por los lugares. Han habido algunos terremotos, pero no como será en el tiempo de la tribulación. Por ejemplo, en el tiempo de la tribulación está mencionado un terremoto tan grande que murió la tercera parte de la humanidad, nada más con ese terremoto. Y entonces, continúa el Señor Jesús en el versículo 8, y todas estas cosas, principio de dolores. Y vamos a seguir leyendo, versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ahora, cuando la nación de Israel, una vez que suceda el arrebatamiento de la iglesia, como dijimos, después de eso, y comiencen a suceder los eventos del anticristo y de la tribulación, la nación judía, los israelitas comenzarán a leer este capítulo justamente, Mateo 24. Ellos leerán lo que está escrito aquí. Y ellos podrán darse cuenta de que Dios había anunciado desde siglos atrás todo lo que es la tribulación. Y por fin comenzarán a entender la verdad de Cristo al analizar este capítulo que estamos leyendo. Verso 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas naciones por causa de mi nombre. Ahora recuerden nuevamente, querido hermano, usted y yo, usted que es creyente en Cristo, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, usted y yo no vamos a estar en la tribulación. Vamos a ser llevados con el Señor, vamos a ser quitados de este mundo, vamos a ser llevados al cielo antes del inicio de la tribulación. Antes que el anticristo se manifieste, vamos a ser sacados del mundo. Pero entonces los que serán perseguidos serán principalmente los judíos. Otra vez recordamos, Mateo es el libro de Israel, el rey de Israel. Ese es el contexto del libro de Mateo. Y cuando el Señor les dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿De quién está hablando? Principalmente de la nación de Israel. Pero también los creyentes que no sean de la nación de Israel también serán perseguidos. Es decir, una vez que la iglesia, una vez que nosotros seamos llevados en el arrebatamiento, el mundo comenzará a cambiar totalmente, el anticristo se manifestará y comenzará a perseguir a los que crean en Cristo. Los que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, a ellos se refiere, y principalmente los creyentes judíos. Por eso les habla de persecución aquí, los creyentes de Israel. Bueno, cuando hemos estudiado Apocalipsis hemos hablado, y seguiremos pronto de nuevo Apocalipsis, pero cuando hemos estudiado Apocalipsis ustedes recuerdan que dice la Biblia que habrá 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. 144,000 judíos escogidísimos de Dios, hombres consagrados al Señor Jesucristo. Estos 144,000 varones de Israel serán como profetas en el mundo entero para llevar el evangelio, y serán de nacionalidad judía ellos. Los profetas del Señor Jesús serán ahora aquellos 144,000 judíos. Y por eso la persecución del anticristo, todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesús será perseguido hasta la muerte. Y ahora, versículo 14, seguimos con el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Primeramente habrá una predicación del evangelio en el mundo entero. Pero aquí hay una pequeña diferencia, porque mientras el evangelio del día de hoy se llama el evangelio de salvación, el evangelio de creer en Cristo y ser salvo de la condenación, aquí hay una diferencia en cuanto a la proclamación que hará Israel en el mundo en los días de la tribulación, porque la palabra es evangelio del reino en todo el mundo. Y el mensaje será, Cristo es el Rey, crea usted en Cristo, no siga al anticristo, crea en el Rey verdadero que es el Señor Jesús. Ese será el mensaje de aquel tiempo. Mientras el mensaje de hoy, ¿cuál es el mensaje de hoy? Arrepiéntanse de sus pecados,
acepte a Cristo, crea en Cristo para ser salvo de la condenación. El evangelio del día de hoy es arrepentimiento y fe en el Señor Jesús para ser salvo, pero el evangelio de aquellos días de la tribulación es llamado el evangelio del reino. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje de aquellos días será: no crea usted en este falso rey que es el anticristo, que tendrá gobierno mundial, no crea en él, no lo siga, no le obedezca, no se deje sellar, porque el anticristo sellará a todos con el número 666 en la mano o en la frente. El mensaje del evangelio del reino será: no siga al anticristo, no se someta al anticristo, no se deje sellar por el anticristo. Crea usted en el verdadero rey y en su reino, crea usted en el reino del Señor Jesucristo. Por eso se llama entonces el evangelio del reino. Y después de eso dice, entonces vendrá el fin. Ahí está. Y en otros pasajes bíblicos nos habla con exactitud que será un tiempo de 7 años. Y entonces vendrá el fin. Vendrá el Señor Jesús, ahora sí, a este mundo nuevamente. Versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Y nuevamente el Señor nos amonesta a no seguir el engaño. Muchos engaños, no solamente uno, muchos engaños en cuanto a las cosas de la palabra de Dios. Para engañar, como dice el verso 24, para engañar, si es posible, aún a los escogidos, para engañar, si es posible, a los que son hijos de Dios, engañarles a ellos. Por eso, nuevamente, también yo le digo a usted, querido hermano, no se deje engañar, no escuche otras cosas, vaya a su Biblia, abra su Biblia, aliméntese de ella todos los días, para que nadie le engañe. Eso es lo que usted tiene que hacer. Vaya directamente a la palabra de Dios. Entonces, este período, dice el Señor Jesús, que una grande aflicción nunca hubo antes desde el principio del mundo, ni volverá a haber. Ese será el tiempo terrible de la tribulación. Ahora Jesús menciona que el anticristo, en el versículo 15, dice la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. El anticristo se introducirá en el lugar santo de Dios y proclamará que Él es Dios y que el mundo entero lo adore. A eso se refiere. Y dice entonces que cuando vean ellos, cuando los judíos vean que el anticristo se ha metido al lugar santo, en el templo santo de Dios en Jerusalén,
Cuando ustedes vean, el día que vean que el anticristo se mete al lugar santo de Dios, escapen a los montes. Y el que quiere regresar a su casa, no regrese para tomar su ropa, no regrese, avance y escape a los montes. Porque en otros pasajes de la Biblia, como ya también hemos mencionado, el anticristo perseguirá a muerte ese día, el mismo día que el anticristo se meta al templo de Dios. Ese día levantará una persecución mortal contra los judíos. Y en otras partes de la Biblia nos explica que van a morir las 2/3 partes de los judíos. Por eso el Señor Jesús le dice, escapen por su vida, no regresen, no miren atrás, escapen al monte para salvar la vida. Son estas las cosas que están entonces en Mateo capítulo 24. Y seguimos leyendo ya para ir terminando, seguimos leyendo en el versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y grande gloria, y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, del un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, al final de la tribulación, dice el Señor, y luego después de la aflicción de aquellos días, al término de la tribulación, usa la palabra después, el verso 29 dice, y luego después de la aflicción de aquellos días. En el último día de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, dice, y las estrellas caerán del cielo. Y entonces allí, en ese día terrible, al final de la tribulación, dice el verso 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Todo el mundo lo verá, en el mundo entero, todos podrán ver al Señor Jesús descendiendo para reinar en el mundo, para derrotar al anticristo y a sus ejércitos, y para instalar su reino en este mundo. Eso será el acontecimiento principal. Y también nos dice que enviará sus ángeles para juntar a sus escogidos desde los 4 vientos del cielo, de un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, queridos hermanos, no hemos avanzado el capítulo completo, hubiéramos querido hacerlo. El tiempo siempre se hace muy corto, pero gracias a Dios hemos aprendido mucho en este capítulo y esperamos que sea para usted de gran enseñanza lo que hemos estudiado, este pequeño estudio del día de hoy. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por lo que ella tiene para nosotros, para alimentar, Señor, nuestra vida. No podemos vivir sin ella. Tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te damos gracias por tu palabra escrita, que nos alimenta, que nos ilumina, Señor, que nos hace vivir, por ella vivimos, y sin ella no podemos vivir. Más necesaria que el mismo alimento es tu palabra para nosotros. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos,
954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.